pierde la capacidad de autorregulación de su flujo sanguíneo. En cambio, a los estados de choque son 4. El choque distributivo, porque tiene vasodilatación y lastimosamente en esa vasodilatación no lo vas a resolver dándole líquido. ¿Qué tienes que darle? Vasoconstrictores. En el cardiogénico falla la bomba, que hay que darle inotrópicos. En el hipovolémico pierde sangre o pierde agua, que hay que darle sangre o agua. No puedes hacer las cosas al revés. No puedes ver un choque hipovolémico y quererle meter noradrenalina. No vas a ver un choque distributivo y quererle meter agua. Inicialmente sí se puede hacer, pero después no. No vas a ver un choque cardiogénico y le vas a meter líquidos. ¿No? Ese corazón infartado, ¿creen que pueda manejar líquidos? No, no le vas a meter. ¿Qué vas a hacer? Inotrópicos. Entonces, son diferentes etiologías que tienen que corregir. ¿Para qué? Para mejorar la perfusión tisular y obviamente ese riñón esté adecuadamente perfundido. ¿Listo? Entonces espero haya quedado claro en esa parte. ¿Qué inotrópico? Porque tengo entendido que la era utilizado como buen estándar. Para el choque, para cualquier choque, el vasopresor estándar es la noradrenalina. Para el choque cardiogénico o para la falla de bomba, el inotrópico estándar es la dobutamina. ¿Ya? La dobutamina. Obviamente, por ejemplo, el levosimendan, el isoprotenerol, tienen más ventajas que la dobutamina, pero lastimosamente en nuestro país no hay, son medicamentos muy costosos, pues no podemos acceder a ellos. ¿Qué utilizamos? Dobutamina. La dopamina también se puede utilizar. La dopamina tiene efecto, aunque no crea, tiene efecto dopa, tiene efecto beta y tiene efecto alfa. Lo puedo utilizar como alfa-adrenético, como beta-adrenético o para actuar a nivel de los receptores dopa. ¿De qué depende? De sus dosis. Entonces, con eso, algo que les tiene que quedar en la memoria siempre va a ser lo que va a ser los determinantes en cuanto a la fisiopatología de la lesión renal aguda prerenal. ¿Listo? Cuando hay una hipoperfusión, el riñón, ¿cómo se va a defender? Estimulando al sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque lo que necesita que es reabsorber agua para aumentar su volumen y pueda mantener su filtrado glomerular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 ya hemos indicado, causa vasoconstricción, aumenta la presión intraglomerular y trata de mantener la perfusión. Pero si este sistema estuviera deficiente, obviamente el riñón ya no va a tener la capacidad, uno, de reabsorber agua y sodio. Segundo, tampoco ya va a poder filtrar, entonces se va a empezar a sobrecargar. ¿Se entiende, no? Se empieza a sobrecargar. Uno va, le mete agua y como no orina, se empieza a hinchar, empieza a hacer edema. ¿Listo? Y esto es bien importante que lo conozcan porque no olviden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre va de la mano pues con la aldosterona más. ¿Para qué? Para reabsorber sodio y agua, aumentar el volumen, mejorar la precarga, mejorar la presión y obviamente excretar potasio. ¿Listo? Y la angiotensina 2 tiene que causar aumento de la resistencia vascular periférica con incremento de la presión arterial. ¿Esto cómo se comprende? Con los determinantes de la presión arterial. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esa es la fórmula. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Es una fórmula proporcional. Gasto cardíaco por resistencias es igual a presión arterial. ¿Qué quiere decir que es proporcional? Que si uno aumenta, todo aumenta y si uno baja, el resto baja. Si yo les digo, si el gasto cardíaco aumenta, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si el gasto baja o la resistencia baja, la presión baja. Hasta ahí vamos muy bien. Pero el gasto cardíaco tiene dos determinantes más a su vez. El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si la frecuencia cardíaca baja o el volumen sistólico baja, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Es una relación proporcional. ¿Qué pasa? Baja. Si la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumenta, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Perfecto. Todo eso o aumenta o baja, no se olviden. Pero a su vez el volumen sistólico tiene tres determinantes: precarga, contractilidad, postcarga. Si la precarga o la contractilidad o la postcarga aumenta, ¿qué pasa con el volumen?
Aumenta. Y si el volumen aumenta, ¿qué pasa con el gasto? Aumenta. Y si el gasto aumenta, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. ¿Se dan cuenta que todo es en cascada? Todo es en cascada. Y eso es lo que hay que entender cuando analizan a un paciente que tiene una presión baja. Su presión baja, ¿por qué será? ¿Tendrá la precarga mal? ¿La contractilidad está mal? ¿La postcarga estará mal? ¿Su frecuencia estará mal? ¿El volumen estará mal? ¿Su gasto cardíaco en general está mal? ¿O el problema es la resistencia? Si yo les pregunto, ¿cómo mejorarían el gasto cardíaco? ¿Qué me responderían? Pero ¿qué están ahí? ¿Qué determinantes tienen? Ya, si yo quiero aumentar mi gasto, ¿qué tendría que aumentar? La frecuencia o el volumen sistólico. Perfecto, ya. ¿Cómo aumentan el volumen sistólico? Aumentando la precarga, la contractilidad o la postcarga. Cuando escuchen precarga, acuérdense de líquido. Yo le paso al paciente, no sé, 1000 ml de Ringer lactato. ¿Qué voy a mejorar? Precarga, le estoy dando líquido. Ahora yo les pregunto, quiero bajar el volumen sistólico, quiero bajar el gasto y quiero bajar la presión arterial. Diuréticos. ¿Cómo podría bajar la precarga? Diuréticos. ¿Con qué? Diuréticos. Con diuréticos. Por eso los diuréticos causan lesión renal, porque le bajas volumen sistólico, bajas gasto, bajas la presión y causas hipoperfusión. La resistencia es el tono de los vasos sanguíneos periféricos. ¿Se entiende? El tono. Si ese tono está alto, aumenta la resistencia y aumenta la presión. Pero si está por los suelos, como en el choque séptico y el paciente está vasodilatado, ¿cómo están las resistencias? ¿Altas o bajas? Baja. Entonces, ¿cómo está su presión? Baja. ¿Qué puedo hacer? Mejorar la resistencia. ¿Cómo mejoro esa resistencia? ¿Cómo causo vasoconstricción? Con vasopresores como la noradrenalina. ¿Se entiende? Entonces, esa es la manera como que tienen que abordar a todo paciente que tiene presión baja, que tiene hipoperfusión, para que me comprendan y puedan analizar. ¿Listo? Espero que esto nunca se les olvide, porque en el hospital así se habla. Doctor, optimice la precarga, evalúame la postcarga, cómo está el gasto cardíaco, hace una ecocardiografía, etc. Así se habla en el hospital. ¿Listo? No es decir, la presión está alta y baja y ya. Tienes que analizar todo esto, porque si te acuerdas todo esto, se comprende todo. ¿Ya? Bien. La clínica de la lesión renal aguda, ¿ya? Va a presentar oliguria al paciente, va a haber hipotensión, porque obviamente no va a haber buena volemia, puede tener bajo gasto, puede tener vasodilatación periférica porque su resistencia periférica está por los suelos, y la presencia de hipotensión, ya para que nunca se olviden, se define como una presión sistólica menor a 90 o una PAM menor a 65 o una disminución mayor a 40 del valor inicial. ¿Qué quiere decir? Tú vas, le tomas la presión arterial por la técnica de Ribas-Rossi. No existe eso de poner el fonendoscopio debajo del tensiómetro por si acaso. Si hacen eso son muy arcaicos por si acaso. Se hace la técnica de Ribas-Rossi, que se llama palpatorio auscultatorio. Se le pone el tensiómetro, se le palpa la arteria radial, se insufla, dejas de sentir el pulso radial y recién te pones el fonendo para auscultar los ruidos de Korokov. Esa es la técnica de Ribas-Rossi o palpatorio auscultatorio. ¿Ya? Tomas la presión sistólica en 80, hipotensión. Perfecto. ¿Qué tal si tiene una presión de 80-50? Calculas la presión arterial media. La presión arterial media es 2 veces diastólica más sistólica dividida entre 3. Si tiene una diastólica de 50, 50 por 2, 100, más 80 de sistólica, 180, dividido entre 3, 60. Y si dice que la presión o la PAM es menor a 65, ¿está en hipotensión? Sí. O ha disminuido 40 milímetros desde que le has medido inicialmente. Es decir, he ido donde el paciente, le he tomado su presión, estaba a 110-60. He vuelto a medirle, no sé, a la hora y ahora está 70-40. Ha disminuido 40 milímetros desde su primera medición basal. Sí. ¿Está hipotensando? Sí. Eso es hipotensión. Tienen que hablar de valores, doctores. No es decir, está alto, está bajo, está hipertenso, está hipotenso. Dame valores. ¿Listo? Entonces, dentro de la etiología de la lesión renal aguda parenquimatosa, una pregunta. ¿Nuestras clases eran a las 7 o a las 7:30? 7. Yo he llegado tarde, ¿no? Sí. Por eso me han escrito de que me estaban esperando.
No sé por qué he pensado que teníamos a las 7:30, pero no, yo he dicho, ya se está acabando la clase y no he hecho nada. Mil disculpas, no me he dado cuenta que era a las 7, puedes llegar a las 7:30. Ninguna duda en cuanto a los mecanismos patogénicos de la lesión renal aguda prerenal. ¿Todo claro? ¿Alguna duda antes que pasemos a la siguiente? Creo que sí. ¿No hay problema? Si el volumen sistólico no se carga netamente Agua. pensamos en agua, Ajá. en la posca y en la contractilidad, ¿cuál sería la...? Ya. A ver, yo les pregunto. Sabemos que el choque cardiogénico puede ser por un infarto, ¿verdad? ¿Cuál de todo esto estaría alterado o cuáles estarían alterados en un choque cardiogénico? ¿Dónde estás, Belén? ¿Cuál está alterado? Tiene infarto, acordate. ¿Qué estaría alterado? Mira, cualquiera, aunque sea Contractilidad. así. Contractilidad. ¿La qué? Contractilidad, ¿no? Nada, ¿dónde estás? Terceros. Ya, muy bien. Si se ha infartado, hay parte de un tejido que está muerto y no se va a contraer. Perfecto. Otro, ¿dónde estás? A ver, María Paz. No vino. Dios maldito. ¿Dónde estás? Coraima. Ya he dicho contractilidad, está muy bien. ¿Qué más? Ya, muy bien, el gasto cardíaco. Obviamente, si no se contrae, ¿cómo va a estar su gasto? ¿Alto o bajo? Bajo, pues, porque hay una parte del tejido que ya no se contrae. Acuérdense, si no se contrae bien, su volumen sistólico no va a ser bueno y obviamente su gasto cardíaco no va a ser bueno y su presión arterial va a ser baja. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué le podrías dar para mejorar el gasto cardíaco y para mejorar la contractilidad? Inotrópicos. Tú le das, no sé, dobutamina, mirrinona, levosimendan, isoprotenerol, mejoras su contractilidad, se empieza a contraer mejor, mejora su volumen sistólico, mejora su gasto y mejora su presión. Ahora, si yo les pregunto, viene el paciente, se ha quemado, quemadura eléctrica, 60% de superficie corporal, ¿qué tienen que optimizar en todo esto? Líquidos. La Precarga. precarga. Diarrea, precarga. Precarga. Diuréticos por mal manejo, precarga. Perfecto. Ahora, poscarga. No tienen que confundir poscarga con resistencias, ¿ya? Obviamente tienen, ¿cómo les explico? Vamos a hacerlo así. La resistencia, acuérdense, es todo el endotelio vascular periférico. ¿Listo? Periférico. Esa resistencia puede estar alta o puede estar baja, ¿ya? Entonces, si la resistencia está alta, es decir, que está en vasoconstricción, ¿qué le podríamos dar para causarle vasodilatación? Vasodilatadores. Le puedo dar antagonistas de calcio, por ejemplo, que me causan vasodilatación. O puedo darle vasodilatadores centrales. Ese es el problema, por ejemplo, en la hipertensión. La hipertensión también te causa aumento de la resistencia. ¿Y qué les damos? Antagonistas de calcio, alfa-metildopa en la embarazada, que es vasodilatador central, dilatas la resistencia y bajas la presión. Perfecto. En el choque séptico, la resistencia está por los suelos, quiere decir que está muy vasodilatado, que hay que darle vasoconstricción. Perfecto. La poscarga ya no está relacionado con el endotelio vascular. Ustedes se acuerdan que tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo sale la aorta y del ventrículo derecho sale la pulmonar. Acuérdense que la aorta se va a oponer al flujo sanguíneo porque tiene una válvula, ¿no es? Perfecto. ¿Qué tal si esa aorta, por ejemplo, tiene una válvula aórtica que está estenosada? Estenosada es cuando no se abre completamente. ¿Cómo creen que esté su poscarga? ¿Alta o baja? Se está oponiendo. ¿Alta o baja? A ver, voy a definir. Poscarga se va a definir como la fuerza que se va a oponer a la contracción. La aorta se opone, ¿no ves? Ya. Poscarga alta significa que la aorta se opone más o menos.
Se opone más, perfecto. Entonces una poscarga alta. ¿Qué podríamos utilizar para bajar la poscarga? Igual podemos dar vasodilatación. Causas vasodilatación, va a bajar su poscarga. Va a estar más dilatado y con más facilidad va a salir el flujo sanguíneo. ¿Se entiende? Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿cómo va a estar la poscarga? ¿Alta o baja? Hipertensión pulmonar. ¿Alta o baja? Ya, pues, ¿por qué dudan? ¿Alta o baja? Alta, claro, pues, si esa arteria pulmonar está hipertensa, ¿el ventrículo va a poder vencer esa presión tan alta que tiene? No. Tiene su poscarga alta. Entonces, ahí está. Voy a optimizar la poscarga. ¿Se entiende? La aumento o la voy a subir. Creo que no hay más dudas. Frecuencia cardíaca, ¿cómo la puedo aumentar? Ya, los inotrópicos también te aumentan la frecuencia cardíaca, perfecto. ¿Cómo la puedo bajar? Con beta bloqueantes. Los beta bloqueantes te disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, o las subes todas o las bajas todas, dependiendo de qué patología estén viendo. ¿Se comprendió? Ahora sí no hay dudas. Bien. Vamos con la lesión renal aguda parenquimatosa. En un ratito voy a avisar a mi casa que me he equivocado. Ya estamos cuando febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses y no sé disparar. El parénquima como tal, vean, se presenta el 10 a 20% de los casos y hay una lesión estructural del parénquima renal y la etiología, su patogenia son muy variables. ¿Por qué? Porque van a afectar toda la estructura del parénquima. ¿Qué tiene el parénquima? Tiene la médula, tiene la corteza, tiene las pirámides, tiene los túbulos, o sea, tiene todo. Se puede alterar todo, ¿ya? Y eso puede causar también lesión renal aguda. Bien, ¿cómo se clasifican? Vean, pueden ser por alteraciones vasculares, las vasculitis, efectivamente. No olviden que son enfermedades autoinmunitarias. Las microangiopatías trombóticas. Cuando tenemos, por ejemplo, alteración de las plaquetas, estas plaquetas pueden formar ¿qué cosa? Trombos, y esos trombos que van a causar obstrucción de los vasos sanguíneos, igual causa hipopresión. Hipertensión maligna, efectivamente, si está con una resistencia tan alta a nivel renal, ¿cómo creen que esté su perfusión? ¿Buena o mala? Mala, pues, porque está, prácticamente es como si estuviera cerrado, porque está muy alta su resistencia. Puede tener síndrome hemolítico urémico, puede tener púrpura trombocitopénica, puede tener coagulación intravascular diseminada. Esta es la complicación más temida de los pacientes con sepsis o choque séptico. ¿Por qué? Porque empieza a formar trombos y empieza a sangrar y tú no sabes qué hago, ¿le anticoagulo o le transfundo? Si le transfundo, más riesgo de que haga trombos, si le anticoagulo, más riesgo de que sangre. Es como el número con su pececito y su... ¿no? Le pone sal y le pone azúcar por un lado, así es. Le anticoagulas, le transfundes, le anticoagulas para hacer sus casos. La preeclampsia. Lastimosamente el embarazo, pese a que es un estado fisiológico, ese estado fisiológico que te puede causar hipertensión inducida por el embarazo, y si no se controla la preeclampsia, y si no se controla eclampsia como tal. También puede causar diabetes. Qué feo, ¿no? Que un estado tan bonito que aparentemente es fisiológico pueda causar esas enfermedades. ¿Cómo se resuelve? En algunos casos, nace el bebé, problemas de suelto, chao hipertensión, chao preeclampsia, chao eclampsia. Nace el bebé, chao diabetes. Y eso pues puede ser 50-50, porque a pesar que el bebé pueda nacer, la mujer se puede quedar hipertensa crónica o diabética crónica. Por eso los controles prenatales son estrictos e importantes. Puede haber embolismos de colesterol, ¿ya? No olviden que también pueden formar placas ateromatosas y obstruir el flujo sanguíneo. Puede haber tromboembolismo renal, puede ser en un riñón o en los dos riñones. Puede ser el neurisma de la arteria renal o de la misma aorta, puede haber una trombosis renal. Esto es bien importante. Para que haya trombosis, el paciente necesariamente va a tener que tener hipercoagulabilidad. Ya es otra enfermedad, por ejemplo, factor 5 de Leiden, síndrome de anticuerpos fosfolipídicos, lupus eritematoso sistémico. Estos pacientes ya tienen tendencia a la hipercoagulabilidad, a formar trombos y se complican con TEP, con trombosis mesentérica, con trombos a nivel renal. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener bastante cuidado. Puede haber alteraciones glomerulares, vean, glomerulonefritis agudas, primarias y secundarias. Aquí entra el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Todas las glomerulopatías que ya la hemos visto.
Alteraciones tubulares. Y ahí es de la gran pregunta. ¿El nefrítico o nefrótico causa mayor lesión renal? ¿Cuál causa más lesión renal? ¿Cuál? Nefrítico. Adelante nomás, hagan los de atrás, no sé qué. Se está tomando cerca, amigo. Alteraciones tubulares, ya no se olviden. Puede haber necrosis tubular. Hemos hablado la otra vez de las necrosis tubulares, ¿no? Las alteraciones tubulointersticiales, de hecho, que pueden ser por tóxicos, que pueden ser endógenos, que pueden ser exógenos, y eso va a causar una alteración tubular. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoperfusión. ¿Listo? Entonces, la mayor parte de los casos de las lesiones renales, prerrenales, cuando no se los detecta a tiempo, no se los trata a tiempo, ¿a qué van a progresar? A una lesión renal aguda, parenquimatosa o renal como tal. ¿Por qué? Porque la hipoperfusión está mantenida y causa necrosis isquémica del túbulo. Ahora uno pregunta, ¿dónde hay túbulo? Pues todo es túbulo contorneado proximal. Luego viene lo que es la rama descendente, el asa, la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo ese túbulo se encuentra alterado, ya no se absorben agua, ya no se absorben electrolitos y se empieza a generar toda la presión en el medio interno y obviamente lesión renal. O puede ser una necrosis tubular por tóxicos endógenos o exógenos. Los endógenos, el depósito de mioglobina, por ejemplo, causa lesión renal. Hace 4 días tuve un paciente que se cayó de 3 pisos, cayó del costado derecho, se fracturó clavícula, se fracturó codo, se fracturó pelvis, se fracturó sacro y lastimosamente tenían que operarlo. Afortunadamente no se le intubó, no requirió ventilación mecánica, pero pues causó mucho sangrado y requirió transfusiones y demás. Entró a quirófano, salió y sorpresa, su creatinina en 3.2. Y uno diría, es culpa del anestesiólogo, no lo ha debido tratar bien en quirófano. Para su suerte no fue así. Como ha caído de 3 pisos, esa lesión muscular pues libera proteínas musculares. Y esas proteínas, como la mioglobina, se depositan en el riñón y causan daño renal. ¿Y qué se llama? Rhabdomyolysis. Entonces se le pide laboratorios para confirmar rhabdomyolysis. Las hiperbilirubinemias también pueden causar lesión renal. Por eso no se les puede escapar a los pacientes con ictericia. Rápido hay que identificar si es bilirrubina directa, indirecta, si es un patrón colestásico intra o extrahepático. Las proteínas intratubulares, por ejemplo, el mieloma múltiple, ya es una enfermedad lastimosamente que hay grandes depósitos de proteínas. Los cristales como de ácido úrico o la lisis tumoral es importante, van a buscar cuáles son los criterios de lisis tumoral o síndrome de lisis tumoral. Exógenos, vean, los aminoglucósidos, ganciclovir, anfotericina, todos estos son nefrotóxicos y eso ya va a ser por iatrogenia, va a ser nuestra culpa. Si sabes que tiene lesión renal, no le des nefrotóxicos, ¿ya? Y eso pues a veces, muchas veces se nos escapa. No piden perfil renal, no se fijan la creatinina, no se fijan si está orinando y le siguen metiendo antibióticos que causan lesión renal. Ustedes me han pasado farmacia y si yo les pregunto, de todas las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ¿cuál de esas no requiere ajuste a la función renal? Porque no pasa nada. ¿Cuál me responde? Todos se van a quedar pendientes. Tienen que saber qué antibióticos requieren ajuste y cuáles no. Por ahí viene la colega y me dice, le estoy iniciando en mi PNN, está con CREA de 3. Yo le voy a pegar con un palo si tuviera ese palo ese rato. Los carbapenémicos tienen que ajustarse a la función renal. Los nefrotóxicos también, la vancomicina, la gentamicina, la amicacina, todo se tiene que ajustar. Ahora, si es que no se acuerdan fármaco, por lo menos si está en el sample está en el celular, tú le pones el antibiótico y ahí te dice a cuánto tienes que ajustar según su tasa de filtrado glomerular. No es delito que consulten, más bien es muy bueno que consulten porque así te vas a asegurar que estás manteniendo un buen antibiótico a una buena dosis para esa función renal del paciente. No es gratis, se paga 160 anual. Está bien, anual, 160 pesos. Alteraciones tubulointersticiales, ¿ya? Vean, pueden ser por fármacos, por infecciones, puede ser por radiación, ¿ya? Entonces aquí vean, tubulointersticiales. De todas las causas, vean, la causa más frecuente de la necrosis tubular es la isquémica. Y para que haya isquemia sostenida, ¿cuál va a tener que ser la causa? Lesión renal aguda prerrenal. O sea que la prerrenal va a causar una renal. ¿Por qué es importante la lesión renal aguda parenquimatosa? Porque tiene
4 fases. Vean, tiene una fase donde se instaura, una fase donde el paciente empieza a disminuir el flujo urinario y una fase donde empieza a orinar y una fase de restauración. Y vean, el paciente deja de orinar y luego empieza a orinar y uno pues se pone feliz, ¿no? No estaba orinando y ahora está orinando, pero no sabe si está orinando porque su riñón está mejorando o simplemente está progresando las fases de la necrosis tubular. Por eso pues uno se alegra y al mismo tiempo se preocupa. ¿Ya? Entonces es bien complicado. Ahorita es menos 25 minutitos más, ¿ya? Ya son 40. Sí, sí. Váyanse si quieren. Váyanse si quieren. Continuamos el siguiente. No, está bien. Estábamos en flow. Los amigos están preocupados. Que se vayan. Que se vayan. Aquí estamos felices. Que se vayan.